Bendiciones de lo alto, apreciados amigos y hermanos. Como siempre es un inmenso placer saludarles en el nombre del Señor y agradecerle por su fiel sintonía y por compartir con nosotros sus impresiones, sus comentarios y también su tiempo. En el día de hoy el pastor Dauris Contreras no podrá acompañarnos, así que solamente su servidor Héctor Delgado estará desarrollando el tema que tenemos para hoy. Pero antes de decirle cuál es nuestro tema, quiero invitarles a que se puedan suscribir a mi canal Teológico 7 en YouTube y activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones de los temas que continuamente estamos subiendo a nuestro canal. Nuevamente, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por disponer de este tiempo. Vamos a tener una oración. Oremos. Padre eterno, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento y rogamos por cada oyente y también por el pastor Dauris Contreras, que hoy no estará con nosotros. Ruego para que el tema que estudiamos en esta ocasión sea de completa bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Bien, hoy estaremos estudiando un tema y que me imagino ya quienes vieron la publicidad en las redes sociales saben cuál es. Así que lo hemos titulado, basado en Jeremías 29:7. Ora por la nación donde tú vives, porque en su paz tú también tendrás paz. Estamos viviendo momentos muy convulsos en cada sociedad del planeta Tierra. Todas las naciones enfrentan crisis desafiantes, unas de una naturaleza y otras de otras naturalezas. Por ejemplo, para nosotros que vivimos en esta sociedad norteamericana, el problema nuestro no son las guerras. Eso es un problema de Ucrania, de algunos lugares de África, de otros lugares de Oriente Medio, donde conflictos bélicos no terminan, pero para nosotros quizás la inestabilidad social, política, religiosa, quizás sea lo que realmente nos preocupa más. Así que sea cual sea la razón por la que nosotros tengamos ciertas preocupaciones, entiéndase preocupaciones individuales o preocupaciones familiares y tal vez preocupaciones nacionales en una nación particular, creemos que la oración es una buena respuesta como alternativa. Solo le voy a ilustrar un caso. Piensen, por ejemplo, en Jesucristo, después que estaba en esta tierra y antes de hacer la oración sumo sacerdotal del capítulo 17. Me imagino yo que Cristo, mirando el futuro de su iglesia, mirando los conflictos y las situaciones complejas que la iglesia tendría que enfrentar en el devenir de la historia, me imagino que por momentos sentía preocupación. Pues ¿saben lo que Cristo hizo? Nos da una respuesta como alternativa. Nos provee una oración para que la unidad de su pueblo permanezca. Y creo que en cierta medida esta unidad permanece. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de las divisiones que existen dentro del cristianismo, hay una verdad que se está proclamando. Hay un pueblo que está comprometido y esa verdad de Dios ha perseverado y ha prevalecido a través del tiempo. La iglesia ha pasado por muchos desafíos, pero la oración de Cristo la sostiene en pie. De manera que mientras estamos en este mundo, Cristo nos está guardando de este mundo para que nosotros vivamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Cuando hablamos de la oración, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es un tema complejo. Para otros quizás sea como estamos hablando del recurso que le queda a los cristianos. Pues bien, parecería ser que es el último recurso que nos queda a los cristianos, orar bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, quiero decirle que no es el último recurso, sino que es uno de los recursos más poderosos que Dios nos ha dado como hijos suyos para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando nosotros oramos por nosotros, por nuestras familias, por un amigo, por alguien, ¿creen ustedes que estamos haciendo lo mínimo que podemos hacer? Bueno, pues quizás yo no creo que sea lo mínimo, porque algo tan poderoso no puede ser lo mínimo que podamos hacer. Puede que sea lo único que en algún momento podemos hacer, pero no es lo mínimo. Y cuando aún solo nos queda ese recurso,
tenemos a nuestras manos una herramienta muy poderosa. Aquí me gustaría formular algunas preguntas para mover a la reflexión. ¿Hace alguna diferencia que nuestras oraciones sean hechas por el ambiente social, por el ambiente político y también por el ambiente religioso que se vive en algunas naciones? ¿Cómo pueden las oraciones de los cristianos producir un cambio en el estado de cosas de un país? A veces uno siente que orar como es que está de más. No porque uno no crea que la oración es poderosa, sino porque uno de pronto cree que no se puede producir un cambio solamente a través de la oración. Y en la medida que vemos cada vez más a los cristianos involucrándose en la política, nos damos cuenta que los cristianos habrán perdido la fe en la oración y se han decidido poner mano en el arado para lograr lo que a través de la oración no se ha logrado. Y si Dios ha estado respondiendo de una manera que nos parece que no es Él que está respondiendo, ¿cómo tratamos con esa realidad? Otra pregunta que me gustaría formular: cuando nosotros oramos por la paz de la nación donde vivimos, aunque ese no sea el lugar donde nosotros nacemos, ¿estamos haciendo un bien? Pues bien, parte de esas preguntas serán respondidas en lo que estaremos analizando en el día de hoy. Lo primero que me gustaría añadir después de lo antes mencionado es que como cristianos nosotros creemos en la oración y también tenemos el hábito de orar diariamente, pero ¿realmente sabemos cuán poderosa puede ser la oración intercesora? Aunque damos por sentado el poder de la oración, ¿realmente creemos en eso? Alguien dijo en una ocasión, la oración intercesora existe, ¿saben por qué? Porque el cristiano cree que las cosas pueden cambiar. Y esa es una declaración poderosa. Si nosotros creyéramos que la oración no tiene poder, no invertiríamos tanto tiempo orando o intercediendo delante de Dios por ciertas circunstancias. Pero cuando nosotros entendemos que la oración intercesora que pide a Dios algo que de pronto se torne diferente a como está en la actualidad, es porque se cree que esa oración puede hacer una diferencia. Creo que no necesitamos convencer a nadie de la importancia de la oración de fe y tampoco de la necesidad de orar por la paz mundial, por las personas que sufren todas clases de males, por el drama migratorio que viven multitudes y millones de personas en todo el mundo, por el hambre que afecta a otros tantos millones, o por la persecución religiosa que también afecta a millones de personas de diferentes religiones en otras partes del mundo. También las diferencias ideológicas y también las diferencias políticas causan crisis de proporciones terribles, que causan dolor y sufrimiento y angustia a multitudes de personas. Me gustaría ahora acudir a ese pasaje que mencionamos, que era la base del título de esta semana. Recuerden, estamos tratando el tema: ora por la nación donde vives. En su paz nosotros también tendremos paz. Y dijimos que ese es el pasaje de Jeremías 29:7. Noten cómo dice de manera completa: procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Está hablando del cautiverio babilónico. Y luego el pasaje continúa diciendo: rueguen por ella, es decir, oren por Babilonia y órenle al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Y de allí sacamos nosotros el título del tema que estamos estudiando en esta ocasión. Y este pasaje, si bien está en el Antiguo Testamento, no solo un pasaje aislado. Yo creo que otro pasaje que voy a leer, que va en esta misma línea, está fundamentado en este pasaje y está extrapolando al tiempo del Nuevo Testamento el mismo principio de oración e intercesión por las naciones o por las autoridades que Jeremías le dijo al pueblo de Israel. Resulta paradójico, y yo me imagino que quienes estaban contra Jeremías, cuando lo escucharon decir esto, dijeron: este profeta evidencia no ser un profeta de Dios. No solo nos está diciendo que nos sometamos al enemigo, también nos está pidiendo que oremos por el enemigo. Créanme que no siempre lo que Dios pide que nosotros hagamos tiene una lógica que nosotros podemos comprender. Sin embargo, el cautiverio era inevitable. Israel iba a pasar algunas décadas en ese cautiverio. Por lo tanto, lo más razonable,
Lo más lógico posible que Dios podía pedirle a su pueblo era que al llegar a este lugar, habiendo llegado allí a través de una guerra y una deportación, oraran para que hubiera paz, para que esa deportación no se convirtiera en una segunda deportación o en una tercera deportación, o significara la muerte para algunos que saliendo vivos de la deportación babilónica terminaran muriendo en otra deportación. De manera que, aunque por momento lo que Dios pide no parece tener sentido, ciertamente sí lo tiene. Miren, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3, el apóstol Pablo, sí, imitando el principio de Jeremías, nos dice a nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3. Por esto yo exhorto, ante todo, óigame bien cómo empieza él diciendo, yo exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego empieza a detallar por los reyes y por los que están en eminencia, para que nosotros podamos llevar una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. El verso 3 termina diciendo, esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Y noten que una vez termina enfatizando a Dios como Salvador, lo que continúa diciendo más adelante, que yo solo se lo voy a parafrasear ahora porque no es el tema, es que Dios quiere que todos los hombres se salven y que ese es su anhelo. De manera que para que todas las personas se puedan salvar, el ambiente ideal para que eso pueda ocurrir no es a través de guerras, invasiones que lo destruyen todo, o persecuciones o migraciones u olas migratorias forzadas, o con un gobierno coartándonos. No, la mejor condición posible para que el evangelio pueda llegar a todos es precisamente que podamos tener paz y que podamos estar viviendo una vida tranquila, reposada, con piedad y dignidad. Pues bien, ya ustedes quizás habrán notado la importancia que tiene la oración por las naciones. Por eso hemos titulado el tema de hoy, Ora por la nación donde vives. ¿Es tu nación de origen? Ora por esa nación. De pronto tú has perdido la fe y la confianza creyendo que nada ocurrirá. Recupera la fe y la confianza y vuelve a caer de rodillas delante de Dios y empieza un movimiento de oración que pueda contagiar a otros para que aparte de ti, otros individuos, otras familias, otras iglesias también puedan interceder delante de Dios para que podamos vivir una vida tranquila, quieta y reposada. Bien, como escuchamos, estamos en el día de hoy tratando un tema sumamente importante. Ora por la nación donde vives, porque en su paz tendremos vosotros paz. Hemos estado destacando la importancia de orar, la importancia que tiene la oración misma, la oración per se. No es que la oración en sí misma contiene un poder escondido, es que la oración nos conecta con aquel que es todopoderoso. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad y oramos con fe, los resultados se ven. Me gustaría poder ilustrar con algunas experiencias o casos o historias de la Biblia el poder que tiene la oración perseverante y los resultados que se pueden lograr tanto a nivel individual como familiar como nacional. Me gustaría que veamos algunos ejemplos en particular. El primero que voy a mencionar es el libro de Génesis, cuando Isaac en el capítulo 25 está orando al Señor porque su esposa es estéril y él quiere que ella pueda embarazarse. Según el versículo 21 del capítulo 25 de Génesis, Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril, y evidentemente esta es la razón de la oración. Y luego el texto sigue diciendo, el Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Más que un hijo que quería, el Señor le permitió embarazarse de mellizos y de allí nacieron Jacob y Esaú. Así que puede cambiar la oración intercesora a un estado de cosa, a un estado de situación, por supuesto. De manera individual y de manera familiar lo vemos aquí. La oración de Ana, esta famosa oración y conocida tanto por los cristianos. Ana, igual que la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Y el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, nos dice que Ana fue al templo
para orar a Dios bajo un momento de angustia para que el Señor le diera un hijo. Según el versículo 11, Ana estaba orando de la siguiente manera: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Igual que con Isaac, el Señor atendió el ruego de su hija Ana y ella quedó embarazada. Y el niño que tuvo se llamó Samuel. Y ustedes saben lo que ocurrió. Ella cumplió su promesa y lo trajo al templo. Y allí Samuel empezó a crecer en el entorno, en el ámbito de lo sagrado, como un hombre de Dios. ¿Y qué trabajo no hizo Samuel después? De manera que de pronto la preocupación individual de Ana se convierte en una preocupación que afecta a la familia. Y luego que afecta a la familia, el Señor envía el Hijo y el Hijo luego afecta con su ministerio a toda la nación. Y luego también cómo guió a Israel para ser cuidado de otras naciones más allá de las fronteras de Israel. Ustedes saben que lo que ocurrió con Ana nos recuerda el caso de Abraham y Sara. Y uno se pregunta, a la luz de lo que hizo Isaac y a la luz de lo que hizo Ana, que evidentemente ni a Sara ni a Abraham se le ocurrió, si Abraham y Sara se hubiesen postrado a orar incesantemente a Dios, quizás la historia no fuera muy diferente a como la leemos hoy en la Biblia. Quizás no nos estaríamos ahorrando muchísimas situaciones que hoy pasan a nivel mundial. Pues bien, eso es solo para que usted lo medite. Pensemos ahora en la oración de Ezequías, el rey de Israel, en los tiempos de Isaías. Dios había enviado a Isaías un mensaje, perdón, a Ezequías, un mensaje a través de Isaías, pues éste había enfermado y Dios le dijo en el versículo 1 del capítulo 38 del libro de Isaías: así ha dicho Jehová el Señor, pon en orden tu casa porque vas a morir y no vivirás. Bueno, pues ante lo inevitable, ¿qué hizo Ezequías? El versículo 2 dice que inmediatamente él recibió este mensaje y el profeta partió. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró al Señor. Y como producto de esta oración, el Señor la escuchó. Y como producto de esa oración, el Señor le añadió 15 años más de vida. Yo vuelvo y pregunto, ¿puede cambiar el estado de cosas o el estado de situación que nosotros estamos viviendo la oración de fe y la oración perseverante? Ya podemos entender por qué alguien dijo: la oración intercesora existe porque cree que las cosas pueden cambiar. Y en efecto, pueden cambiar para ti, para tu familia y para tu nación. De manera que nosotros estamos abocados a interceder por nuestras naciones en medio de las crisis políticas y económicas y sociales que se están viviendo y por esta confrontación ideológica que existe entre un partido y otro, entre una nación y otra, entre una cosmovisión y otra cosmovisión a nivel global. Incluso también esta confrontación económica que se vive a nivel mundial entre naciones a través de impuestos que uno lo pone, otro castiga, el otro toma represalia, y todas esas son formas de confrontaciones y nosotros estamos llamados para orar, para orar. Pensemos, por ejemplo, en la oración de Daniel, el profeta Daniel. En el capítulo 9, Daniel, que ya sabe que se está cumpliendo el tiempo de para que los judíos regresen a su tierra, conforme Jeremías de hecho lo había profetizado, él está leyendo las escrituras, buscando esas partes donde Jeremías dijo eso, cotejando los datos para darse cuenta que está muy próxima a la liberación. Pero se da cuenta Daniel que el pueblo de Israel como nación está muy distante de Dios y que lo que ocurrió fue precisamente por sus pecados, por sus rebeliones, por su idolatría, por su alejamiento de Dios. ¿Qué hace Daniel? Bueno, no hace lo último que se puede hacer, sino lo único que a veces queda por hacer. ¿Qué? Orar. Y en esta oración, Daniel empieza a decir en el verso 3 que volvió su rostro al Señor, buscando en oración, buscándolo en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza, según la costumbre de aquel entonces. Nosotros bien podríamos añadirle el ayuno a nuestras oraciones y tener un programa de ayuno y oración para interceder
por cosas específicas, y con eso nosotros no es que movemos más rápido el brazo de Dios, pero por lo menos eso nos consagra de una manera más completa la oración para que Dios vea nuestro interés y pueda responder a nuestras oraciones intercesoras. En el verso 21 y 22, maravillosamente leemos la siguiente información. Aún estaba hablando en oración, es decir, Daniel no había terminado todavía su oración, cuando Gabriel, el ángel que yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Y yo vuelvo y pregunto, ¿es real el hecho de que si yo oro se pueden producir cambios extraordinarios? Ciertamente. Una y otra vez las escrituras nos mueven a través de una historia y otra, de una narración y otra, de una experiencia y otra, de un pasaje y otro, de un libro a otro, con la misma realidad. Cuando oramos e intercedemos por situaciones particulares, Dios es capaz de mover no solo a un hombre, es capaz de mover una familia, una nación. Y ustedes saben que había que sacar una decisión del rey de Medo-Persa. Y luego, posteriormente de Persia, hubo que sacar otra decisión y otro decreto, porque en definitiva fueron 3 los decretos que se tuvieron que firmar. Ciro en los tiempos de Daniel posteriormente y finalmente Artajerjes. Entonces, estos 3 decretos vinieron como el resultado de un espíritu de oración de hombres y mujeres de fe que clamaron para que eso fuera así. Y esas oraciones se unieron al movimiento divino que estaba obrando en la tierra para lograr ese propósito. Y uno se pregunta, si ese movimiento de oración en la tierra no se hubiese producido, ¿habría ocurrido lo que tenía que ocurrir? ¿O habría ocurrido de la manera que ocurrió? Esas son preguntas que nosotros debemos meditar. Bien, me gustaría poner un caso por lo menos del Nuevo Testamento, para no decir que Cristo pasaba noches enteras orando, ¿verdad? Y que oraba grandes extensiones de tiempo junto a Dios. La oración de la iglesia cristiana por Pedro. Ustedes saben que en el capítulo 12 dice que Santiago fue muerto a espada y que Pedro también fue apresado y que quería ser juzgado al día siguiente. Me imagino que las intenciones para realizar este juicio era condenar también a Pedro a la muerte. En el verso 5 no solo se dice eso, sino que se dice que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración por él a Dios. Y uno se pregunta, si la iglesia no hubiese estado orando por Pedro, ¿hubiese Pedro salido libre al otro día? ¿O había sido libertado de la manera sobrenatural que lo fue? Bueno, quizás sí, pero el hecho de que el texto bíblico dice que Pedro estaba en la cárcel y que Santiago ya había sido muerto, nos da a nosotros un indicio de que posiblemente Pedro iba a morir en ese momento y que producto de la oración intercesora de la iglesia se produjo un cambio de circunstancia. Y eso es algo que nosotros no podemos descartar. Y ya llegando a la final de nuestro tema en el día de hoy, ora por la nación donde vives, porque en su paz vosotros tendréis paz. Quiero referir 3 cosas más. Primero, si hay algo que nos enseñan los pasajes que nosotros hemos comentado hasta ahora, es que gracias al poder de la oración de fe, el futuro de las personas, de las familias y hasta de naciones enteras, no está comprometidos como un destino inexorable, imposible de cambiar. No es esa idea determinista de que lo que ocurre es lo que Dios decretó, determinó que ocurriera. No, hay cosas que van a ser de una manera y que producto de la oración intercesora terminan siendo de otra manera. Hay oraciones como que liberan la mano de Dios para hacer cosas que si no hubiese habido oración de por medio, no ocurre. De manera que no estamos ante un destino fijado, inexorable, imposible de cambiar. Estamos ante un futuro, ante de individuos, de familia y de naciones, pero un futuro abierto, un futuro que tiene otras posibilidades, futuro en el cual pueden ocurrir otras cosas. Es decir, podemos experimentar circunstancias favorables o desfavorables, pero posiblemente producto de la oración intercesora, lo que experimentemos sea circunstancias favorables. Así que a orar a Dios continuamente por todas las situaciones que tenemos.
En el libro de Santiago, capítulo 5, el apóstol dijo, oren unos por otros de manera que sean sanados. Así que si no oramos uno por otro, quizás muchas enfermedades no sanarían, pero muchas enfermedades van a sanar porque estaremos orando unos por otros. Y Santiago es allí donde dice que la oración ferviente del justo, cuando obra eficazmente, puede mucho. Y esas no son palabras vacías, pero también algo más. Santiago no quiere darnos solo una declaración abstracta, nos quiere ahora ilustrar cómo ese concepto abstracto de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Eso puede hacer que tú te preguntes quién es justo, quién no es, o cómo yo sé quién es justo o no de lo que estamos orando, o qué es una oración que obra eficazmente. Toda esa pregunta, porque es una declaración abstracta. Pero Santiago ahora va a ilustrar el asunto y dice, versos 17 y 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Es decir, no era perfecto, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego continúa diciendo, verso 18, y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Querido hermano, querido amigo que nos escucha en esta ocasión, creo que podemos responder afirmativamente la pregunta, ¿tiene poder la oración eficaz? ¿Tiene poder la oración del justo? ¿Pueden cambiar las cosas como producto de la oración intercesora, la oración ferviente, la oración perseverante, la oración de fe? Sí, el futuro, el hoy, lo que resta de hoy, el mañana, el pasado mañana, el futuro cercano, mediano o distante, no es un futuro fijado, inexorable, determinado. No, es un futuro en el cual pueden ocurrir muchas cosas diferentes, muchas cosas buenas, muchas cosas que pueden traer un momento de paz y de quietud para que podamos vivir tranquilo y sosegadamente, llevando el evangelio a otros y a través de eso cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos, sean salvados. Así que al concluir en nuestro programa en el día de hoy de Fe y Sociedad, queremos invitarte a recuperar ese espíritu de oración, a depender más de Dios en oración, a buscar más a Dios en oración, procurar volver tu rostro hacia la pared como hizo Ezequiel y orar para que incluso lo que Dios a veces ya ha determinado, Dios pueda darle un giro en otra dirección sin que eso implique que su propósito no se va a cumplir. Que Dios te bendiga y será entonces hasta la próxima entrega si Dios lo permite.